Cuando esté en tu presencia y yo te adoraré. Tú eres bueno y tu gracia es como un río que fluye fuerte en mi interior. Eres tan bueno y tu amor es para siempre. Proclamar, tú eres santo, santo. Con mi vida te quiero exaltar, tú eres santo, santo. Cada día yo quiero proclamar, tú eres santo. Buenos días, hermanos, espero que hayan tenido una buena semana. Sean ustedes bienvenidos a nuestro primer servicio de ICFE en casa. Es momento de preparar nuestros corazones para la alabanza y la prédica de hoy.
¿Quién soy yo para que nadie me acepte así? Me encontró en mi perdición, su amor por mí, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hija de Dios, si lo soy. Libre soy, él me rescató, su gracia, aun siendo yo un pecador, él murió por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hija de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, si tú hay para mí, soy hija de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo, a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo, a mi lado, yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy, libre soy en él, libre en verdad, soy hija de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, si tú hay para mí, soy hija de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, si tú hay para mí, soy hija de Dios, si lo soy. Escogido,
en casa. Un domingo más en esta cuarentena, en esta situación, pero unidos a través de las redes y a través de nuestro canal de YouTube. Gracias por estar conectados. Hoy tengo una palabra muy especial para todos ustedes y quiero compartirles un versículo que para mí es muy importante, me gusta mucho y es algo que guía mi día a día como pastor para guiar nuestra iglesia también, por supuesto. Y está en Hechos capítulo 2, versículos 46 al 47. Por favor, rápidamente acompáñame a buscar Hechos capítulo 2, versículos 46 al 47. Si es posible, búscalo en tu Biblia. Si no, tranquilo, va a estar en la pantalla. Dice así la palabra de Dios. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Qué interesante esta palabra de parte de Dios. Está hablando de la primera iglesia, la iglesia primitiva. Aquella iglesia que formaron los discípulos inmediatamente después del día de Pentecostés, inmediatamente después de la ascensión, primero resurrección y luego ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Estos son los primeros cristianos. Y creo que tenemos que aprender mucho de ellos. ¿Por qué estoy compartiendo esto? Porque hoy en día tenemos muchas noticias negativas en torno a lo que estamos viviendo. Vivimos tiempos difíciles por esta pandemia. Todos los medios de comunicación hablan de lo difícil, duro, complicado, aterrador y todo lo negativo de esta situación. Y realmente a mí me ha pasado, yo creo que a muchos les ha pasado, que hemos llegado a sentir estas emociones negativas como el miedo, como el temor, como la incertidumbre, la ansiedad, la angustia. Y al comienzo, en los días de la cuarentena, yo prediqué mucho de esto, prediqué un tema sobre lo que podíamos estar sintiendo. Y creo que han pasado ya más de 60 días, más de 70 días, y estamos quizás más atemorizados y quizás más angustiados que antes. Porque hasta hace tiempo nosotros podíamos escuchar casos de gente aislada, de gente lejana de nuestro círculo, pero quizás para este tiempo familiares, amigos muy cercanos y muy queridos han sido contagiados con esta enfermedad. Algunos, gracias a Dios, han sido asintomáticos, pero algunos otros han pasado días muy difíciles. Pero todo esto tiene que ver también con lo que está generando en nuestro corazón, lo que vemos en redes sociales y lo que vemos en la televisión. Todas estas noticias están llenando nuestro corazón de más miedo. O sea, aparte que ya tenemos un miedo natural por lo que estamos viviendo, un miedo natural porque nuestros amigos están sufriendo, nuestros familiares están sufriendo, encima todas las redes sociales, todos los canales de televisión, todos los noticieros, cifras y cifras y cifras nos comparten todos los días y noticias y noticias y noticias del Perú y del mundo entero, haciéndonos caer en un temor tan grande, en una incertidumbre tan grande, que a veces, solo a veces, nos llegamos a sentir incluso enfermos por todo lo que escuchamos. Pero también hay buenas cosas en este tiempo. No todo es malo, hermanos. Y eso es lo que yo hoy quiero traer en este tiempo de oscuridad. Quiero traer ánimo a tu corazón. Quiero que juntos podamos cambiar nuestra perspectiva y podamos dejar a un lado el temor, podamos dejar a un lado todos los sentimientos negativos, podamos dejar a un lado todos los miedos, podamos dejar toda la angustia, todo el estrés, toda la carga que estamos sintiendo ahorita emocional, y quiero que juntos podamos empezar a ver positivamente esta situación. Pero pastor, ¿qué de positivo tiene esto? Mira lo que te voy a compartir en esta mañana. Hay cosas buenas como, por ejemplo, jóvenes ayudando a ancianos a hacer sus compras para cuidar su salud. Jóvenes que van, les hacen su compra en el mercadito, les dejan en la puerta y se van corriendo para poder ayudar a estos ancianos que viven solos y que no tiene quien les compre sus alimentos de primera necesidad. Por ejemplo, otro caso es los profesionales de salud de diferentes índoles, de diferentes especialidades, ofreciendo sus servicios para consultas a distancia sin ningún tipo de costo. Pronto aquí en ICFE vamos a tener una vez por semana un grupo de Zoom, un grupo un poco cerrado para la iglesia, por así decirlo, o para quienes quieran poder hacerle consultas a uno de los médicos que tenemos en la iglesia. ¿Por qué? Porque hay gente entregando su don, su talento, sus
capacidades para poder ayudar en este tiempo. También nosotros como iglesia hemos estado ayudando a muchas personas que han estado pasando necesidad, que nos han venido a tocar la puerta. Hemos ayudado incluso a la comisaría. Y también, así como nosotros, hay otras instituciones que están ayudando a aquellos que lo necesitan. Entonces, hermanos, en medio de toda esta oscuridad hay una luz. En medio de toda esta situación oscura hay una luz, y esa luz es la iglesia, y somos nosotros. Y eso es algo que me gusta mucho, porque creo que estas son noticias que deberían bombardear todo el tiempo. Estas son noticias que deberían estar presentes en las redes. Estas son noticias que deberían estar presentes en los noticieros todo el tiempo, animando a la gente, animando a todos a que podamos ver que hay cosas positivas y que están surgiendo cosas y acciones positivas en medio de este tiempo de dolor y oscuridad. Pero quisiera hacerles una pregunta. ¿Por qué nos sorprende tanto que estas cosas estén sucediendo? Cuando escuchamos de alguien que está ayudando, nos sorprendemos. Cuando escuchamos de un doctor que está siendo generoso, nos sorprendemos. ¿Por qué nos sorprenden tanto estas cosas? Y es que hemos vivido ocupados por tanto tiempo, viendo por nosotros mismos la mayoría de veces, que nos hemos olvidado de ver a nuestro alrededor las necesidades de los otros. Hoy en día nos sorprenden los actos de ayuda al prójimo, pero siempre debió ser así. Siempre debimos ayudarnos los unos a los otros. Siempre debimos apreciar lo bueno. Siempre debimos ayudar. Siempre debimos preocuparnos por los otros y no solo por nosotros mismos. Siempre debió ser así, pero nos sorprende porque estábamos ensimismados, porque solo estábamos pensando en nosotros. Pero creo que a lo largo del relato bíblico Dios nos ha dejado en claro que las cosas siempre debieron ser así. Y a continuación quiero mostrarte 3 ejemplos de cómo Dios quiere que actuemos en tiempos de necesidad. Así es que acompáñame a ver estos 3 ejemplos. En primer lugar, vamos a hablar de Elías y la viuda de Sarepta. Quiero contarte esta historia. Creo que muchos la hemos leído y si no, hoy día vas a escuchar esta historia que está en Primera de Reyes, capítulo 17, versículos del 8 al 16. Acompáñame a leer este hermoso pasaje y esta hermosa historia. Dice la palabra del Señor. Luego el Señor dijo a Elías: vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda de allí que te alimente. Elías se dirigió a Sarepta y cuando llegó a las puertas del pueblo vio a una viuda juntando leña y le dijo: por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Mientras ella iba a buscarle agua, él la llamó y le dijo: también tráeme un bocado de pan. Pero ella respondió: le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida. Después mi hijo y yo moriremos. Entonces Elías le dijo: no tengas miedo, sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir, pero primero cocina un poco de pan para mí, luego con lo que te sobre prepara la comida para ti y tu hijo. Pues el Señor Dios de Israel dice: siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes, hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Así que ella hizo lo que Elías le dijo, y ella, su familia y Elías comieron durante muchos días. Siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. ¡Qué tremenda historia que el Señor nos cuenta en su palabra! Esta viuda, esta mujer, estaba experimentando un tiempo difícil, un tiempo de crisis, un tiempo de necesidad, un tiempo de escasez, porque había sequía en toda la región, no había alimentos para comprar, probablemente tenía dinero en casa para comprar alimentos, pero no había alimento para comprar. Entonces, lo poco que tenía era un poco de harina y un poco de aceite, con lo cual iba a hacer como ciertos panes, como si fuera una arepa, iba a hacer esto. Iban a comer sus últimas arepas y eso era lo que iban a tener, sus últimas tortillas, y eso era lo último que iban a tener, y después ella y sus hijos iban a morir. Qué interesante esto,
Una mujer que no tiene más. En este tiempo, muchos de nosotros, quizás algunos han perdido su trabajo, quizás están quedándose sin provisión, están pasando tiempos de necesidad, de escasez, y están desesperados, y algunos, cual la viuda de Sarepta, están teniendo solo para una comida más, y quizás después de eso no saben qué va a pasar. Si ese es tu caso, déjame decirte algo. Dios va a visitar tu vida de alguna manera, porque así lo hace Dios. Cuando esta mujer estaba allí, esperando un milagro, ojo, porque ella está esperando un milagro, probablemente que alguien le ayude, que alguien le dé una mano, de algún sitio debía venir la ayuda. Y de repente pasa el profeta Elías y el profeta le dice, dame de comer, dame agua. Y ella dice, pues agua hay. Entonces iba y cogía agua y le daba a Elías. Y Elías, mientras está tomando o va a tomar el agua, le dice, tráeme también pan. Y ella le dice, Señor, no va a haber pan. Tengo un poco de harina, un poco de aceite y no tengo más. Y después de esta comida, mi hijo y yo moriremos. Y Elías le dijo, Dios tiene una promesa para ti, Dios tiene un milagro para ti. Así es que no tengas miedo. Y yo quiero que tú subrayes esa frase del versículo 13. Entonces Elías le dijo, no tengas miedo, sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir, pero primero cocina un poco de pan para mí. Qué interesante esto. Hoy día quiero decirte algo, hermano. Si tú estás pasando por un tiempo de escasez, si tú estás pasando por un tiempo de necesidad, no tengas miedo. Pero quiero decirte algo, no tengas miedo de poder dar lo que tú tienes, compartir lo que tú tienes con otros. O sea, no tengas miedo de que Dios te va a bendecir porque Dios te va a bendecir. Pero tampoco tengas miedo de compartir con otros lo poco que tienes. Hace unos tiempos escuché la historia de una hermana que no tenía para poder comer. Y ese día una persona le toca la puerta y esta persona le dice, ayúdame. Y esa hermana de lo poco que tenía lo compartió. Y a la tarde de ese mismo día, Dios bendijo y trajo más provisión para su familia. ¿Por qué? Porque ella creyó que su Dios no la iba a abandonar. Y aunque tenía poco, de lo poco que tenía podía compartir. Y cuando compartió, como lo hizo la viuda con el profeta, compartió su pan, el Señor derramó abundante bendición. No tengas miedo de que te vas a quedar sin provisión en primer lugar, porque Dios te va a proveer. Pero en segundo lugar, no tengas miedo de compartir lo poco que tienes, porque Dios te va a bendecir más. Y eso es lo que estaba diciendo al comienzo. ¿Por qué me gusta el pasaje de Hechos capítulo 2, versículo 46-47? Porque dice que lo compartían todo, que disfrutaban juntos adorar al Señor y se tenían generosidad los unos con los otros. Incluso la iglesia primitiva dice que vendían sus casas y traían el dinero de la venta de sus casas y lo ponían a los pies de los discípulos para que ellos repartan entre la congregación y juntos podían suplir las necesidades los unos de los otros. Porque una iglesia, la iglesia de Cristo, siempre fue llamada a ser generosa, siempre fue llamada a ser de ayuda para el más necesitado, siempre fue llamada a velar por el prójimo, como muchos lo están haciendo. Pero yo no quiero que seamos pocos los que estamos haciendo esto, quiero que seamos muchos, pudiéndonos ayudar en estos tiempos de crisis, como la viuda. Confía en que Dios va a ayudarte, no tengas miedo. El segundo ejemplo que quiero darte va a estar en el Nuevo Testamento, así es que acompáñame a ver Juan capítulo 6, versículos del 1 al 13. Y esta es la alimentación de los 5,000. Después Jesús cruzó al otro lado del mar de Galilea, conocido también como el mar de Tiberias. Una gran multitud siempre lo seguía a todas partes porque veía las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. Entonces Jesús subió a una colina y se sentó allí rodeado de sus discípulos. Ya era casi el tiempo de la celebración de la Pascua judía. Enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro. Dirigiéndose a Felipe le preguntó, ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente?
Lo estaba poniendo a prueba porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Felipe contestó: aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a esta gente. Aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿de qué sirve ante esta enorme multitud? Jesús dijo: díganle a todos que se sienten. Entonces que todos se sentaron sobre la hierba en las laderas. Solo contando a los hombres sumaban alrededor de 5,000. Luego Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados y todos comieron cuanto quisieron. Una vez que quedaron satisfechos, Jesús les dijo a sus discípulos: ahora junten lo que sobró para que no se desperdicie nada. Entonces ellos juntaron las sobras y llenaron 12 canastos con los restos que la multitud había dejado después de comer los 5 panes de cebada. ¡Qué interesante historia de Juan! Nuestro Señor Jesucristo está predicando la palabra, está atendiendo, sanando a los enfermos según nos cuentan los otros evangelios, trabajando en el ministerio, ministrando a las personas, y estas personas están atentas a todo lo que Dios está haciendo, algunos con un corazón sincero, otros quizás no, pero no importa, todos están escuchando la palabra de Dios. Y en ese momento la tarde se está aproximando y los discípulos se empiezan a preocupar y le dicen: maestro, necesita esta gente comer. En otros evangelios dice: despídelos para que vayan a otros lugares o las aldeas cercanas para que encuentren comida allí. Y Jesucristo voltea y les dice: denle de comer ustedes. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde podemos comprar? ¿Cómo podemos resolver esta situación? Es lo que el maestro les está diciendo. Incluso le pregunta a Felipe y le dice: ¿qué hacemos? ¿Dónde podemos comprar pan para alimentar a esta gente? Y Felipe dice: así trabajemos meses y meses enteros, no podríamos juntar tanto dinero para poder alimentar a esta gente. Y yo me imagino a los discípulos en un conflicto, porque Jesús les está diciendo: aliméntenlos. Y ellos están: pero ¿de dónde los alimentamos? Si no tenemos plata, no estamos trabajando. Tú sabes que andamos contigo para arriba y para abajo, dependiendo de ti, comiendo con lo que a ti te ofrendan, y nosotros también recibimos de lo que a ti te dan. Dormimos donde podemos, en el camino, a veces hay, a veces no hay. No tenemos. ¿De dónde sacamos dinero para poderte dar, maestro? Quiero complacerte, pero no puedo complacerte porque no tengo plata. No tengo, ¿de dónde voy a sacar? Yo me imagino que estaban entrando en una crisis, estaban entrando ya quizás en discusiones entre ellos. Y de repente el hermano de Pedro, Andrés, viene y dice: he encontrado a este muchachito, a este niño, y tiene 5 panes y 2 peces. Y quizás esos 5 panes y 2 peces eran la lonchera de ese niño para ese día, porque quizás su mamá sabía que iban a ir a escuchar a Jesús y dijeron: quizás el maestro nos va a enseñar todo el día, así es que, hijo, preparemos una lonchera para comer tú y yo. Y ahí estaba el niño, con 5 panes y 2 peces. Y cuando hubo necesidad, el niño estuvo dispuesto a dar sus 5 panes y sus 2 peces para alimentar a la multitud. Quizás como los discípulos miraron este pan y dijeron: esto es insuficiente, esto ni siquiera alcanza para nosotros, esto se lo come Pedro solito porque es un comelón, qué sé yo, estarían pensando 1000 cosas, pero 5 panes y 2 peces no eran suficientes. Y Jesús sabía lo que él iba a hacer, pero estaba viendo a su alrededor la falta de fe de aquellos que son ahora sus discípulos. Hermanos, quizás nosotros estamos pasando esta situación. A veces yo me siento como los discípulos porque veo la necesidad de muchas familias de nuestra iglesia. Y yo por dentro digo: alimentémoslos, démosles, ayudémosles de alguna manera. A nosotros a veces nos bendicen y de lo que nos bendicen tratamos incluso de ayudar. Y yo sé que muchos están haciendo eso. Pero necesitamos que todos podamos estar en el mismo sentir del niño. Porque cuando todos estaban preocupados, cuando todos estaban entrando en crisis, cuando todos estaban entrando en desesperación, cuando los discípulos quizás estaban por discutir por su falta de fe, el niño dice: pues yo tengo 5 panes y 2 peces. Si les sirve, utilícenlo. Mira el corazón del niño, la lección que el niño nos deja.
en un momento de crisis, en un momento de necesidad. Por eso yo creo que el Señor Jesucristo dice que debemos tener el corazón como el de los niños para poder entrar al reino de los cielos. Porque cuando hubo una necesidad, el niño dijo, toma. Y cuando tú estás de repente con un niño y el niñito está comiendo algo y tú le dices, ¿me invitas? ¿Qué hace el niño? Casi dice, no. El niño normalmente te estira y te quiere compartir su comida, su chocolate embarrado en su boca, todo babeado, pero te lo quiere compartir. Porque sabe, ese es su corazón del niño, ese es su corazón. Y este niño vio que había una necesidad y que estaban necesitando comida. Y él dijo, yo tengo 5 panes y 2 peces. Si les sirven, utilicen. Y en las manos del maestro, 5 panes y 2 peces son comida suficiente para más de 5,000 personas. Así es que si tú tienes ahorita en tu casa 5 panes y 2 peces, te animo a que seas como el niño, que lo entregues en las manos del Señor y que seas capaz de compartirlo con aquellos que lo necesitan hoy. Y te aseguro algo, recogerás más de 12 cestos para ti y para toda tu familia. Y tu familia siempre quedará satisfecha, porque eso es lo que Dios hace. Dios bendijo los panes, Dios bendijo los peces y repartió. Eso es lo que hizo Jesús. Y dice que recogieron hasta 12 canastas. ¿Y por qué recogieron? Y quiero terminar este punto con esto. ¿Por qué? Porque el maestro dijo, es bueno juntar lo que sobró. Júntenlo, no lo boten. Y a veces tú te quedas en tu casa con algo que cocinaste de más. Un guisito con arroz te queda y lo botas. ¿Por qué no lo juntas en un tapercito, en un platito descartable y sales de repente y al vecino tenga, de repente lo tiene? O al que pasa por la calle, muchacho, toma. O alguien que tú sabes que está en necesidad, en vez de botar. Porque el Señor Jesucristo no dejó que botaran, dijo recojan lo que sobró. Porque sabía que otros probablemente después iban a querer. Otros iban a necesitar. Y podía bendecir a más personas. La fe del niño se convirtió en la bendición de miles. Y no solo de los que estaban presentes, sino aún de los que no se veían. Porque yo creo que esas 12 canastas sirvieron para bendecir a más personas. Así es que, hermanos, te animo a que podamos estar en este tiempo de tanta mala noticia siendo la iglesia que Dios quiere que seamos. Una iglesia que bendice a los demás, no importa si tienes 5 panes y 2 peces. El tercer ejemplo que quiero darte está en 2 Corintios capítulo 8, versículo del 1 al 5. Y este es el corazón de la iglesia de Macedonia, el corazón de la iglesia, el corazón de los creyentes. Y quiero compartirlo, así es que busquemos juntos 2 Corintios capítulo 8, versículo del 1 al 5. Y así dice la Biblia. Ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más, y lo hicieron por voluntad propia. No suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros tal como Dios quería. Qué interesante este pasaje, y me gusta mucho el corazón de la iglesia de Macedonia, y ese es el corazón que quiero que tengamos en Centro de Fe y Esperanza. Una iglesia que está dispuesta a dar, y no porque se lo piden, sino porque han entendido que eso es lo que Dios quiere. Dice el apóstol Pablo que esta iglesia le suplicaba, le rogaba dar con generosidad. Aunque las iglesias estaban siendo probadas, mira lo que dice el versículo 2, dice, estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Nosotros hoy día estamos viviendo aflicción. Como iglesia, como personas, como sociedad, como país, como seres humanos que poblamos este mundo, estamos viviendo tiempos de aflicción.
Y muchos quizás hoy están quedando en pobreza. Quizás muchos hoy están a un paso de entrar a la pobreza. Pero ¿qué dice el pasaje? El pasaje dice que estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres. Pero en su corazón había algo que nunca habían perdido y es la alegría. La alegría de estar en Cristo, la alegría de vivir, la alegría de poder respirar cada día. Y eso es algo que hemos perdido de vista, la bendición de Dios que nos da cada día de estar fortalecidos. Quizás tú te has contagiado con el COVID, pero has sido un asintomático. ¿Le has dado gracias a Dios por eso? Porque quizás pudiste haber sido de los peores, de los que están en cuidados intensivos, pero en la gracia de Dios, aunque fuiste contagiado con este virus, eres una persona asintomática. O quizás has estado contagiado, pero no has necesitado un respirador, no has necesitado ser hospitalizado, no has necesitado pasar por ahí. Y yo no estoy diciendo que entiendo tu posición, porque yo no he llegado de repente a enfermarme con esto, yo no he llegado a sentir lo que tú estás sintiendo, quizás, pero déjame decirte algo, pudo ser peor. Y no fue peor, porque la gracia de Dios está contigo. Cada día que salimos a hacer nuestras cosas, cada día que salimos a hacer nuestras compras, es un riesgo de podernos enfermar, es un riesgo de podernos infectar. Pero déjame decirte algo, la gracia de Dios está sobre nosotros. Y algo que no debemos perder como iglesia es la alegría. Incluso los doctores dicen que muchas hormonas que nos ayudan a fortalecer nuestro sistema inmunológico se desprenden de la alegría, de la paz, de la tranquilidad que necesitamos en este tiempo. Esta iglesia de Macedonia estaban viviendo tiempos difíciles, muchos eran pobres, pero la alegría nadie se las quitaba. Así es que, iglesia, yo quiero animarte hoy día, aunque estemos en aflicción, aunque estemos quizás a un paso de la pobreza, aunque estemos pasando tiempos difíciles, no perdamos la alegría de ser hijos de Dios, no perdamos la alegría de vivir en Cristo y no perdamos de vista que Dios está siempre con nosotros porque su palabra lo dice y porque Él lo promete. Así es que confiemos en el Señor. Pero miren en qué se manifiesta la alegría. Dice que la alegría que ellos sentían, esta alegría abundante, se desbordó en generosidad. Y eso es lo que necesitamos hoy. Eso es lo que necesitamos hoy. Necesitamos que nuestra alegría, nuestro gozo se empiece a desbordar en generosidad. Y no solo para con los de la iglesia, ojo. Para con tu vecino, para con tu vecina, para con tu familiar, para con tus amigos. Y si es para tus hermanos de la iglesia, bienvenido sea. Ayudémonos todos. Hoy día conversaba con unos hermanos y estábamos hablando de cómo podemos ayudar a algunos hermanos que están pasando necesidad y me decían, pastor, si es para ayudar, cuente con nosotros. Yo entré a la casa y a la iglesia y me sentí tan contento, tan alegre, porque dije, esto es lo que quiero para mi iglesia. Esto es lo que le pido a mi Dios para mi iglesia. Que mi iglesia se desborde en alegría, pero que esa alegría se convierta en generosidad. ¿Por qué? Porque cuando ayudamos a otros, la alegría es más grande. El gozo es mayor. Porque es mejor dar que recibir. Bienaventurado, bendecido el que da. Es mejor dar que recibir. Y dice que esta iglesia no eran presionados por el apóstol Pablo, no necesitaron un mensaje del apóstol Pablo, sino que esta iglesia dice, suplicó una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. ¡Qué increíble! Una iglesia dispuesta a ser generosa. Eso es lo que hoy necesitamos, ser generosos. Yo sé que muchos lo han sido, pero necesitamos ser todos. No tengas miedo. No te preocupes. No importa si tienes 5 panes y 2 peces. No importa si estamos pasando aflicciones o pruebas o estamos a un paso de la pobreza. No perdamos la alegría. Pero por encima de todo, sigamos siendo generosos. Porque esa es su palabra. Eso es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Por eso inicié este pequeño mensaje diciendo o compartiendo hechos, donde la primera iglesia
todo lo tenían en común y compartían todo los unos con los otros. Por eso la gente los llamó cristianos. Por eso la gente los reconoció como diferentes. Por eso la gente quería venir más a la iglesia. Y mientras la iglesia era generosa y velaba los unos por los otros, dice que Dios añadía cada día más los que iban de ser salvos a esa iglesia. Queremos crecer. Yo quiero crecer. Yo quiero que la iglesia crezca. Hermanos, los templos se han cerrado, pero la iglesia no se ha cerrado. La iglesia sigue abierta y la iglesia sigue trabajando y la iglesia seguimos siendo nosotros, la iglesia, seguimos dispuestos a predicar la palabra de Dios. Así es que te animo a que en este tiempo no pienses que porque el templo está cerrado dejamos de ser iglesia. No, somos iglesia. Allí en tu casa, allí en tu trabajo, allí donde sea que tú estés, somos iglesia. Seamos iglesia y bendigamos a muchas personas. Ayudemos a muchas personas y con nuestra ayuda podemos compartir el evangelio de Jesucristo a muchas personas. Y muchos van a ser bendecidos por nosotros, porque eso es lo que Dios quiere. Y te aseguro que cada día Dios va a añadir más gente a nuestra iglesia por nuestra protección, por nuestro cuidado, por el prójimo. Ese cuidado que sale de aquí del corazón. Quiero terminar diciendo dos cosas que son claves en estos ejemplos. Y las dos cosas que son claves en estos ejemplos. La primera, cada una de estas personas estuvieron dispuestas a dar. No desde una situación de abundancia, sino desde su necesidad. Todas estuvieron dispuestas a dar. La viuda estuvo dispuesta a dar. El niño estuvo dispuesto a dar. La iglesia de Macedonia estuvo dispuesta a dar. Y no estaban en una posición privilegiada, ojo. No tenían un trabajo seguro, no tenían un sueldo seguro, no tenían una provisión segura, pero tenían un Dios que sí era seguro. Y ellos estuvieron dispuestos a dar. No desde su abundancia, sino desde su necesidad. Y Dios los bendijo aún más, porque Dios no es deudor de nadie. Y lo segundo que quiero decir, la segunda clave en estos dos ejemplos es que cuando nosotros hacemos nuestra parte, Dios tomará esa parte y la multiplicará para la gloria de su nombre. De tal manera que veremos un milagro poderoso y que nuestra decisión de bendecir a una persona por su fidelidad, Dios la usará para bendecir a muchas personas. Por su fidelidad, por su gracia, por su misericordia, por su amor, Dios va a bendecir a muchas personas. Bendice a otros, no solo con palabras, sino también con tu generosidad. Estamos hechos para servir, iglesia. Y quiero que volvamos a leer lo que dice Hechos capítulo 2. Y dice, y adoraban juntos en el templo cada día. No lo podemos hacer. Pero ¿qué dice? Se reunían en casas para la cena del Señor. Hoy nos estamos reuniendo en casas. Y dice, y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Qué buen testimonio. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Esta es la iglesia que debemos ser. Esta es la iglesia que debemos ser hoy en día. Y esta iglesia es una luz en medio de la oscuridad. Esta iglesia es la que este mundo, la que Lima, la que el Perú necesita. Nos necesita. Y nosotros somos los representantes de Dios aquí en la tierra. Dispongámonos a ayudar. Dispongámonos a ser generosos. Dispongámonos a dejar que Dios nos use para ver grandes milagros a nuestro alrededor. ¿Aceptas el desafío? Espero que sí. Sé una luz en la oscuridad. Oremos. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu bendición, por tu cuidado. Gracias por tu iglesia. Yo quiero hoy día, Señor, iniciar dándote gracias por cada persona de Centro de Fe y Esperanza. Aquí en Pando, en Comas, en Coyique, en San Martín, en donde sea que estemos en la ciudad de Lima, te doy gracias. Pero te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que nos ayudes a ser una luz en la oscuridad. En este tiempo donde las cosas son muy difíciles, ayúdanos a ser una luz en la oscuridad y a poder bendecir, no desde nuestra abundancia quizás, pero sí desde nuestra necesidad,
bendecir a muchos. Ayúdanos, Señor, a tener la disposición de la viuda, a tener el corazón del niño y a ser como las iglesias de Macedonia, que estuvieran dispuestos todos a dar para la gloria de tu nombre. Y Señor, todo lo que estamos dando y todo lo que demos, tómalo, Señor, y en tu fidelidad bendice a muchos, porque queremos alcanzar a muchos. Y a través de esta generosidad y a través de todo lo que estemos haciendo como sal y luz en la iglesia, ayúdanos, Señor, a bendecir muchas personas, muchas vidas, muchas familias, y que muchos puedan venir al conocimiento de tu Hijo Jesucristo y a ser tus hijos por causa de la generosidad de tu iglesia en tiempos de crisis. Te doy gracias, Padre. Te doy gracias por aquellos que hoy están aceptando el desafío. Te pido que tú los bendigas y conforme a su fidelidad, a su disposición, tú puedas proveerles abundantemente y sobreabundantemente para ellos y sus familias. Gracias, Padre, por lo que estás haciendo. Todo sea para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Tu amor es devoto, como anillo en santa unión, como voto probado, como antiguos pactos son. Tu amor permanece en la tempestad, por encima de todo, lleno de piedad. Fiel has sido tú y siempre lo serás. Te das en mi lugar y es por eso que mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. 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 Al huérfano adoptas, completas nuestro ser y al débil levantas, nos llenas de poder. De blanco me vistes para ser como tú. Vienes por tu novia, brillando con tu luz, puesto en libertad, de culpa y santidad, honor
Hermanos, hemos disfrutado de un gran servicio. Qué bueno es poder alabar después de una potente prédica que ha sido de bendición para todos. Gracias por conectarse con nosotros esta mañana. Los queremos mucho y no olviden que tenemos otro servicio en la tarde. Bueno, Dios los bendiga mucho. Hasta luego. y tu amor